Ok, antes de comenzar, la tecnología nos ha dado un poco de problemas las últimas 2 veces. Quisiera un poquito abrir el foro por si alguna persona, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda. Hemos visto, déjenme dar un repasito para ver si a lo mejor les viene a la mente lo que hemos visto y si tienen alguna duda o pregunta. No disertación. Preguntas o dudas. No quiero que se me vayan de aquí con dudas. Bueno, la primera clase vimos que hay elementos de la oración distintos y el primer elemento, que es la base, es que nuestro acercamiento hacia Dios por medio de la oración debe ser con la idea de que Él es nuestro Padre. Sí es nuestro Creador, es nuestro Rey, es muchas cosas, pero primeramente es nuestro Padre. Vimos que hay ideas en la cultura y en la sociedad que nos dañan esta transmisión del mensaje de la oración. Vimos el neomarxismo, vimos el naturalismo, cientificismo. ¿Quién me puede decir qué es el cientificismo? Todo se explica por la ciencia. Todo se explica por la ciencia. La verdad nos llega por la ciencia. ¿Y qué problema había con esto? Pues que todo lo manifiesta comprobable y no da ese crédito al Todopoderoso, a la creación verdadera de Dios Todopoderoso. Y el decir la verdad nos llega solamente por el método científico. ¿Se puede demostrar por el método científico? No todo. No. Pero, Entonces es una verdad que se autodestruye a sí misma. ¿Sí? Es una verdad, es una afirmación autorrefutante. Es como decir, no hablo ni una gota de español. Simplemente con la afirmación misma la estoy refutando. Hablamos también de la oración de sanidad y decíamos que cuando pedimos por sanidad hay que ir con humildad, sin fórmulas y sin ideas esotéricas de quién es Dios. Hay que acercarnos con Él de nuevo, con el fundamento, y Dios, que nos ama, nos va a dar lo que pedimos o no nos va a dar lo que pedimos, porque eso es lo que hace un padre como nosotros, un padre en la vida real. Hablábamos de, bueno, ¿qué pasa si yo, dice Jesús, pidan lo que quieran y se los daré? ¿Se acuerdan que les decía? Mi McLaren. o sea, Luego ese día, esa clase, salgo y miren, camino a mi casa. ¿Y saben qué? Yo he estado orando por eso. Era una señal. ¿Y saben qué? Fue una señal. ¿Y saben qué pasó? Dios me concedió la oración. Dios me regaló un McLaren. ¿No me creen? De veras, me regaló un McLaren. Aquí lo traigo. Aquí está, miren. Y no me costó nada, de veras, fue un regalo. Y no hay que pagar seguro. No hay que pagar seguro, no hay que pagar nada. Se le abren las puertas, mira, son alas de gaviota. Para que lo vean bien mis amigos en internet. Así que Dios contesta las oraciones. Ok. Vimos también la cuestión de la oración y el temor, la ansiedad. Y resumiendo esa clase decíamos, la ansiedad viene a tu vida cuando aquello en lo que has puesto tu confianza se ve amenazado y tú no tienes control alguno sobre la situación. Cuando te sientas invadido por la ansiedad, pregúntate, ¿en qué he puesto mi gloria? Si la respuesta es algo de este mundo, entonces es algo que te podrá ser quitado. ¿Ok? Entonces hablábamos de esta cuestión aquí. Y hoy vamos a la clase de hoy entonces es la oración y las lágrimas. La oración y las lágrimas. Antes de empezar, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? ¿No? De la oración de sanidad nadie tiene. ¿Quedó todo claro?
¿O les da miedo preguntar? ¿Alguna duda de la oración de sanidad? Sí, hermano, ¿no tenías tú una pregunta por ahí la vez pasada? Bueno, llegaste a tiempo. Sí, llega a tiempo. ¿Sobre cuál era? Sanidad. ¿Sanidad? Sí, estábamos hablando la semana pasada de sanidad. El punto mío era que estábamos hablando sobre la fe también, ¿no? Ajá. Entonces parte de eso decía, eso es una parte que le preguntaba, le dejaba que si tenías fe, Ujú. ¿verdad? Verás la gloria de Dios. Ajá. También Pero el ver la gloria de Dios quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que pidamos. no, Ok. ¿Alguna otra? Sí. Cuando Jesús, es como cuando dice que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, Ujú. entonces se refiere a Sí. ¿Qué es lo más importante que vino a hacer Jesús a este mundo? ¿Salvarnos de qué? ¿Y darnos qué? Ok, entonces Isaías como pasaje mesiánico eso viene en Isaías 53 y ese pasaje del 53, 52 al final y toda la primera parte del 53 habla de eso. Entonces hay mucha mala doctrina que habla de que vino a sanar nuestras dolencias y entonces quiere decir eso que cualquier enfermedad Dios la va a sanar. No, déjenme decirles algo, y esto es bastante crudo, pero todos aquí vamos a morir un día, y lo más probable es que moramos de una enfermedad. ¿Quiere decir eso que Dios no nos prometió sanar nuestras dolencias y no lo va a hacer? Claro que sí, porque no está refiriéndose a ese tipo de dolencia, está refiriéndose a es un pasaje mesiánico, y el Mesías, ¿qué es lo que vino a hacer? Darnos vida eterna. Lo que pasa es que muchas veces tenemos la vida eterna como la postdata de esta vida. O sea, vengo aquí, voy a disfrutar lo más que pueda. Si soy buen hijo, Dios me va a proteger, y si no, me va a ir mal. Si peco, me va a ir mal. Y al final me voy a morir y voy a ir a una nube y voy a tocar un arpa y voy a estar ahí aburrido por el resto de la eternidad. Cuando que la eternidad es el plato fuerte de la cosmovisión cristiana, no la postdata. Entonces creo que necesitamos cambiar un poquito nuestro ver de la vida cristiana como, a ver, o sea, el tiempo que vamos a estar aquí es muy, muy breve en esta vida mortal. Y tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar mucho más en la eternidad de lo que ahora, pensamos. ¿tú sí crees que existen milagros o no? Vamos a ver incluso una clase donde les voy a demostrar que sí sucede. ¿Okay? O sea, lo que dije la vez pasada varias veces es: no estoy negando que los milagros no sucedan. Lo que estoy tratando de evitar es el abuso que se hace de los milagros con fórmulas semimágicas y evangelistas de la prosperidad que piensan que por su palabrería, como lo vimos, van a experimentar un milagro. Y si no lo ves es porque no tuviste fe. Y eso es un error. Es posible tener dudas y tener fe al mismo tiempo. Ahí le vamos a dejar, porque si no, no terminamos. No he empezado ni siquiera la clase. Ok. ¿Sí? ¿Queda? Ok. Bueno, vamos a ver la escritura de hoy. Vamos a ver un salmo. Y vamos a ver, de hecho, 2 salmos. Y piensen en la oración y las lágrimas, la oración y el sufrimiento. ¿Cuál debe ser el contexto de mi oración cuando sufro? Cuando estoy en dolor, cuando realmente estoy orando con lágrimas en los ojos. ¿Cuál debe ser mi perspectiva? Y estamos en a ver, hermanos, esto no es el paraíso. Este mundo no fue el plan original de Dios. Obviamente sabía que iba a pasar, pero Dios no nos destinó a las lágrimas. Veamos este salmo, Salmo 39. Dice: escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. Porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres.
aparta de ti tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Es un salmo muy profundo. Y hablábamos la vez pasada que los salmos son realmente sentimentales. O sea, tenemos ahí toda la emoción a flor de piel. Y veíamos que podíamos tener dos actitudes con las emociones. Por un lado, la persona religiosa te dice, no, tú no muestres tus emociones, escóndelo, trágatelo. ¿Sí? Dios es el soberano, el rey, estás frente al rey. Frente al rey no se hacen tangos. Se le mantiene con solemnidad. Esa es la posición legalista religiosa. Y por el otro lado tienes el secularismo, y véanlo en la cultura, que te dice, sigue tu corazón. Tu corazón y tus sentimientos son la ley. Aquí se hace lo que mis sentimientos dictan. Si mis sentimientos hoy dictan que hoy me levanté sintiéndome mujer, soy mujer. Si me levanto y digo que la verdad es lo que yo diga y lo que yo quiera, pues entonces eso es. ¿Me entienden? Entonces, por un lado, el religioso dice, no, niega tus sentimientos. Y por el otro, el secular dice, dales rienda suelta. Y creo que los salmos son un punto de equilibrio y un punto intermedio donde Dios nos dice cómo debemos tratarlas. Y aquí hay tres cosas que, por cierto, aquí puse una imagen de Disney on Ice, Follow Your Heart, sigue tu corazón. Y díganme si no ese es el tema de la gran mayoría de las películas de Disney, sino todas. Sigue tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón? Es engañoso. Y por eso vivimos engañados. Vivimos negando la realidad. Quieres seguir tu corazón, te va a traicionar y vas a terminar mal. Y por eso estamos como estamos. Así que, ¿qué hacer con las lágrimas? ¿Cuál es la forma correcta de orar por nuestros sentimientos cuando las lágrimas están ahí, están los sentimientos a flor de piel? ¿Sí o no? Es difícil pensar claramente cuando estamos con lágrimas en los ojos. Y aquí hay tres cosas. Estas son las tres cosas que vamos a ver hoy acerca de las lágrimas, ¿ok? ¿Qué hacer con las lágrimas? Primero, acepta que vendrán. Acepta que vendrán. Segundo, inviértelas. Invierte tus lágrimas. Y tercero, ora por ellas. Me gusta esta parte. Al principio, cuando habla este salmo, dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión. Y no sabemos realmente a qué se está refiriendo, si fue cuando ya regresaron los judíos del cautiverio en Babilonia y regresaron otra vez a Jerusalén a reconstruir los muros en esa época de Esdras, o si fue antes o después, no lo sabemos, pero me cautiva esta imagen que dice, el salmista dice, éramos como los que soñaban, teníamos sueños, teníamos ilusión, y da la impresión de que esto era algo maravilloso.
éramos como los que soñaban. Pero miren lo que pasa después en el versículo 4, dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. El sur aquí se refiere a la llanura del Negev. Y luego dice el versículo 5, dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Entonces se refiere al Negev, y aquí no sabemos si está refiriéndose a que hubo hambruna, no sabemos si hubo una sequía y el pueblo estaba sufriendo por eso, o había un ejército que los perseguía, o perdieron una batalla, no sabemos, una plaga, no sabemos qué pasó aquí, pero ¿saben qué? Debemos esperar las malas noticias. ¿Saben por qué? Porque si estás listo para recibir malas noticias, no te van a sorprender. Y es curioso que cuando nos preguntan, oye, te tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿cuál quieres primero? La mala. La mala. ¿Por qué? Porque nos gusta terminar en una buena noticia. Así que esta es la parte de las malas noticias, ¿ok? Voy a terminar en buenas noticias. Pero les decía que existe en el mundo cristiano este mito, porque eso es lo que es, de que si yo soy un buen hijo de Dios, si me porto bien, si hago ciertas cosas que a Dios le gustan, entonces nada malo me va a suceder. Y cuando algo malo le pasa a alguien, tratamos de buscar a ver en qué pecado andaba. Mana, pues ¿por qué te va tan mal? Pues ¿qué habrás hecho? No es como poner la idea griega de que si algo me va mal es porque hice enojar a los dioses. Sí, es la misma idea del karma. Al cristianismo. Sí, o sea, estas ideas griegas y hindúes se han infiltrado en el cristianismo. Piensen en esto. Y esto es una idea moderna. O sea, si te está yendo mal es porque todo lo malo se regresa y quién sabe qué hiciste mal. ¿Eh? ¿Sí o no? Pero no lo podemos ver de esta forma. Si te está yendo mal, probablemente, y poniéndolo en el contexto bíblico, no te están alcanzando las consecuencias de tu propio pecado. Y muchas veces eso es yo diría que la mayoría de las veces es eso, pero no siempre. Ve a Job. No, pero Job Ve a Jesús. Pero Job es la excepción a la regla, igual nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso te digo, es la mayoría. Pero no siempre, no todo sufrimiento que nos llega es consecuencia de una mala decisión o de un castigo. ¿Me entiendes? Hay muchas veces que te llega un problema sin ton ni son. Pasa en la vida, es el riesgo de vivir. Es el riesgo de vivir. Estamos en un mundo donde las leyes de la naturaleza están ahí. Debemos esperar lágrimas, sí. ¿Y qué quiere decir esto? Que si fíjense, esto va a sonar un poco tal vez contradictorio, pero si tú eres una persona de fe, debes esperar más lágrimas que la persona promedio. Déjame repetir eso. Si eres una persona de fe, debes esperar más lágrimas que la persona promedio. Muchas veces hoy evangelizamos más o menos de esta forma. Esto le llamo el evangelismo del estilo de vida. Ven a Jesús y conviértete, entonces Él te va a resolver todos tus problemas. ¿Es eso lo que vino a hacer Jesús? ¿A resolvernos todos nuestros problemas? Pero eso es lo que hacemos. Tu matrimonio está mal, hoy ven a Jesús porque entonces van a arreglar tus problemas. Y a veces es cierto. A ver, yo no estoy diciendo que esto no sucede. Sucede muchas veces porque hay cierta bendición cuando uno empieza a caminar bajo el diseño y los designios de Dios. Pero pregúntenle a la mujer musulmana que se acaba de convertir al cristianismo
en Siria, ¿cómo le va a ir en su matrimonio y en su vida? Si sobrevive. Si sobrevive. ¿Me entienden? No, si nuestra predicación hoy, en el siglo XXI, no se puede predicar en todo tiempo, no le puedo predicar lo mismo a un cristiano perseguido por Nerón en el siglo I o a un musulmán del día de hoy en Siria. Entonces hay algo mal con el mensaje que estoy enseñando. Quiero que escuchen muy bien este pasaje que les voy a leer. Es un poquito largo, son un par de párrafos, pero ilustran, creo, a la perfección la idea que les estoy tratando de transmitir. Este es un pasaje de C.S. Lewis, que fue ateo la mayor parte de su vida, después se hizo cristiano, era un catedrático de Oxford, escribió las crónicas de Narnia, las crónicas de Narnia. Y dice esto en su libro Mero Cristianismo. Si no lo han leído, se están perdiendo de un gran libro. Escuchen esto. Es después de que nos hemos dado cuenta de que hay una verdadera ley moral y un poder detrás de esa ley, que hemos infringido esa ley y estamos en mala relación con ese poder. Es después de esto y no antes cuando el cristianismo empieza a hablar. Cuando sabemos que estamos enfermos, le haremos caso al médico. Cuando nos hayamos dado cuenta de que nuestra posición es casi desesperada, empezaremos a comprender de qué nos habla el cristianismo. El cristianismo ofrece una explicación de cómo hemos llegado al estado actual de odiar la bondad en vez de amarla. Ofrece una explicación de cómo Dios puede ser una mente impersonal detrás de la ley moral y al mismo tiempo ser persona. Nos dice cómo las exigencias de esta ley, que ni ustedes ni yo podemos satisfacer, han sido satisfechas en un hombre, y cómo Dios mismo se hace hombre para salvar al hombre de la desaprobación de Dios. Lo único que yo hago es pedirle a la gente que se enfrente a los hechos, que comprendan las preguntas que el cristianismo pretende responder. Y estos son hechos aterradores. Me gustaría poder decir algo más agradable, pero debo decir lo que creo que es verdad. Naturalmente, que estoy de acuerdo de que el cristianismo es a la larga algo muy consolador, pero no empieza con consuelo, empieza con el desaliento del que he estado describiendo, y no sirve de nada pasar al consuelo sin haber pasado antes por el desaliento. El consuelo es lo único que no se puede obtener buscándolo. Fíjense, el consuelo no es lo único. El consuelo es lo único que no se puede obtener buscándolo. Si buscamos la verdad, puede que encontremos el consuelo al final. Si buscamos el consuelo primero, no obtendremos ni el consuelo ni la verdad. Creo que tiene razón. Y esto nos lleva al segundo punto. Inviértelas. Dice el versículo 5: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Piensa esto, ¿qué es sembrar? No quise poner siembra tus lágrimas porque aquí pocos de nosotros somos granjeros, pero todos manejamos dinero en algún momento y tenemos la idea de lo que es invertir el dinero. A ver, con el dinero puedes hacer varias cosas, pero dos de las más importantes que puedes hacer una es despilfarrarlo y la otra es invertirlo, ¿cierto? O guardarlo, esa es otra opción. Pero por lo general nos vamos a hacer, en las parejas casi siempre hay un despilfarrador y un ahorrador, ¿sí o no? Yo soy ahorrador.
Sí. Yo no le estoy pidiendo confesiones acá, pero bueno. Gracias por su honestidad. Ya uno le dio el codazo y ¿viste, Diego? Esta no es clase de economía doméstica. Luego podemos dar una si quieren. Pero puedes invertirlas o puedes consumirlas o puedes despilfarrarlas. Y aquí la actividad de sembrar es una inversión. Fíjense, vamos a leer esto de nuevo. Dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Cuando un sembrador va a sembrar, está esperando una ganancia al final de su trabajo. Va a tomar tiempo. Las plantas no crecen de un día para otro. Pero fíjense que va a sembrar con lágrimas. Muchas veces las lágrimas son lo que uno está sembrando. Y si me preguntan en el siglo I qué fue lo que hizo germinar el cristianismo en medio de la persecución, no fueron ni siquiera las lágrimas, fueron sangre. Tertuliano, un historiador de la iglesia, decía que el cristianismo creció, o sea, la forma en que creció el cristianismo en el siglo II fue por medio de la sangre de los mártires. Y fue la época en que con más fuerza y más crecimiento se impulsó la iglesia. Curioso. Y no sembraron con lágrimas, sembraron su sangre. Entonces, las lágrimas no son nada más para expresarlas y echarte un buen llanto y se acabó, ya me siento mejor. Sino que hay que invertirlas. Si quieres obtener un beneficio de tus lágrimas, no debes por un lado guardártelas y rumiarlas y que se eche a perder ahí todo dentro de ti, porque cuando explote eso va a ser un desastre. Y por el otro lado, no debemos tampoco darles rienda suelta, porque tampoco es lo que hace un sembrador. El sembrador no se sienta sobre su cosecha, porque eso no es invertirla, no va a recibir ningún beneficio de sentarse sobre el grano, y tampoco va a obtener beneficios si va y lo despilfarra. Si va y lo empieza a aventar en el campo, tal vez 2 o 3 vayan a germinar, pero el trabajo de sembrar requiere de cierto cuidado y cierta atención al detalle. Así que cuando somos llamados a plantar y a dar fruto, tenemos que estar conscientes de que hay muchos beneficios que vienen de las lágrimas. Hay beneficios, y cuando las plantas y germinan, al final, ¿qué dice el Salmo? Volverá con gritos de alegría. ¿Cómo es eso? Déjenme darles un par de ejemplos más del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Me encanta que pone primero el fundamento de de la bendición que nos ha dado Dios a través de la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección. Esa es la base del edificio aquí, del argumento. Y dice: para obtener una herencia incorruptible, sin mancha, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate, usa lenguaje de protección aquí, y después te dice: vas a sufrir. Sigamos leyendo, dice: son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas o tribulaciones o problemas. Lágrimas. Pero es interesante. Por un lado te dice, eres protegido. ¿Y qué es lo que te protege? Les voy a decir qué es lo que a mí me da consuelo y me da protección. Que en cualquier momento, cuando yo estoy en mi cama y mi almohada está mojada de mi llanto, me da esperanza saber, primero, que eso es temporal, y segundo, que tengo una eternidad asegurada. Dice, en lo cual se regocijan grandemente, aunque tengan que estar afligidos en varias pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es la prueba? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, fíjate, alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este es el resultado de la fe cuando tus lágrimas son sembradas y empiezan a germinar. Alabanza, gloria y honor. Alguien que no invierte sus lágrimas y que se pone a rumiarlas, termina, ¿saben qué? En lo contrario, termina en rebelión contra Dios. ¿Cuántos de ustedes son de los que cuando algo pasa buscan culpables? ¿Nada más yo? Ok, gracias. ¿Algo malo pasó? ¿Justicia? Hagamos justicia. ¿Quién hizo esto? ¿Ah? ¿Sí o no? Queremos justicia. Y el problema es que nuestra justicia no es casi siempre justa. Pero cuando alguien no está sembrando bien sus lágrimas, te van a dar amargura, te van a dar juicio, te van a dar un dedo señalador y te van a dar dolores de cabeza. Me encanta este salmo 35. Dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Tus lágrimas producen gozo y tus lágrimas son temporales. Tus lágrimas producen cuando las inviertes. Si no las inviertes, va a ser un desastre. Pero si las inviertes, van a producir gozo. Segunda de Corintios 4:17 dice, Pablo, me encanta Pablo, porque Pablo en esta misma carta, si adelantan un poquito, pone una lista de sus sufrimientos. Me hubiera gustado que hubiera Pablo puesto este pasaje después de sus sufrimientos para dimensionarlo, porque a veces cuando leemos Segunda de Corintios, leemos esta parte, se nos olvida y ya después vemos todas las tribulaciones de Pablo. Pero dice, fui azotado 3 veces, caí náufrago, estoy en peligros todo el tiempo, una vez me apedrearon, me dejaron por muerto, me persiguen los judíos en los caminos, en las montañas, por todos lados. He padecido de hambre, de frío, de escasez. Y luego dice, pero esta leve aflicción. ¿Estás loco, Pablo? ¿Estás loco? ¿Y cuál es la diferencia entre Pablo y alguien que... Me pongo a mí. Pablo invertía sus lágrimas todos los días. Y tenía muchas de dónde sacar. Y las invirtió todo el tiempo. Y por eso dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación.
Pablo ya estaba cosechando porque sabía la gran gloria que le esperaba. Y tercero, ora por ellas. La forma en que siembras tus lágrimas, el proceso para invertirlas y sembrarlas se llama, y aquí viene el punto de la clase, oración. La forma, el instrumento de labranza para sembrar tus lágrimas es la oración. Ve a Dios con tus lágrimas porque eso transforma tus lágrimas y te transforma a ti. Las oraciones no doblegan la voluntad de Dios. No es que Dios se levantó y dijo, a ver qué van a orar ahora para cambiar de opinión acá. No se preocupen, vamos a hablar de eso después. Va a haber una clase completa para desenmarañar ese dilema. Pero fíjense qué pasa, que cuando tú pones tus lágrimas en oración, necesitas tener 3 perspectivas en mente. Primero, ora por tus lágrimas aceptando la gracia de Dios. Ora por tus lágrimas teniendo a la vista la cruz de Jesús, y ora por tus lágrimas seguro de tu gloria. ¿A qué me refiero con estas 3 cosas? Ok, cuando derramas lágrimas, piensa en estas 3 cosas. Y esto, mis hermanos, lo debemos saber antes de que empezamos a derramar lágrimas, porque si no sabes esto y estás derramando lágrimas, van a ser lágrimas de amargura nada más. Va a ser simplemente un tiempo, un mal tiempo. No va a producir nada. Pero fíjate, derramas tus lágrimas, tienes que pensar en esto. Primero, en su gracia. Dios, fíjate, Dios entiende tus lágrimas. ¿Qué fue la gracia? La gracia es algo que se nos da sin merecerlo. Y esa gracia que nos ha sido dada nos da también una comprensión, una mejor comprensión de Dios, porque entendemos que nos entiende. ¿Cómo es esto? Los salmos son tan crudos que Dios pone ejemplos en la escritura y nos pone gente que han derramado gran cantidad de lágrimas en este mundo. Y no solo eso, ¿cómo podemos entender que Dios nos entiende? Es decir, ¿cómo empatiza un Dios omnipotente que está inmune al mal? ¿Cómo es que Él te puede decir, sabes qué, entiendo lo que estás pasando? Pero Dios, ¿cómo vas a entender tú lo que estoy pasando yo? Les voy a decir cómo. Dios no se quedó en su trono cómodo. Filipenses 2 dice que Jesús se despojó a sí mismo, Dios se despojó a sí mismo, se hizo hombre de carne y hueso. Sus discípulos podían tocarlo, podían olerlo, podían abrazarlo. Tuvo un corazón que bombeó sangre durante 33 años. Respiró el mismo aire y derramó lágrimas en el mismo piso en el que tú y yo estamos. Y esa es la forma en que Él nos entiende. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero en una de las palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de morir, Jesús derramó lágrimas, Jesús estuvo solo. Corrijo, Jesús se sintió solo, porque Dios nunca lo dejó. Y Dios te puede entender porque Él mismo ha derramado sus lágrimas
en este mundo. ¿Saben? En los que han estudiado química o los que les gustan estas historias, en la Edad Media había algo que llamaban la piedra filosofal. ¿Qué era la piedra filosofal? ¿Alguien que me pueda decir? Antes vida inmortal, supuestamente. Ajá. Y también era un instrumento que podría convertir el plomo en oro. ¿Se acuerdan? Sí, los alquimistas decían eso. Sí, los químicos. A ver, hoy en día sabemos, ¿hay algún químico por acá? ¿Varios? Hoy sabemos, Cindy, ¿sí o no? Dime. Hoy en día podemos transformar el plomo en oro. No puedo creer. Y alguien me puede dar papá, yo tengo unos 4 kilos de... Sí se puede. ¿Cómo? Ahí tengo como 4 kilos ¿De plomo? Yo creo que tengo como 7, 8 también. Cuando buceábamos ahí guardamos los plomitos. Sí se puede. Hay un proceso químico por el que se puede transformar el plomo en oro. Pero el proceso mismo es más caro que ir y desenterrar el oro mismo. Por eso nadie lo hace. O sea, es factible, es posible, pero no es factible. No es económicamente redituable. Pero esto es lo que hacían. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que la oración, o sea, la oración a través de la cruz, y la cruz misma es la verdadera piedra filosofal, es donde sucede la magia, y aquí me refiero a magia en un sentido figurado, pero es donde sucede la magia, donde tus lágrimas amargas se convierten en oro precioso. Es a través del lente de la cruz donde tus lágrimas amargas se convierten en oro precioso. Ahora, si crees que Dios te ha abandonado es porque no estás viendo, no estás derramando tus lágrimas con la vista puesta en la cruz de Cristo. Porque es muy diferente. Tesalonicenses dice que sufrimos, pero no sufrimos como los que no tienen esperanza. Es muy diferente sufrir con esperanza que sin esperanza. ¿Sí o no? Claro. Es más fácil enjugarte las lágrimas sabiendo que al otro día va a haber risas. Es más fácil. Y de nuevo dice el Salmo, dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Eso solo pasa cuando uno derrama sus lágrimas viendo hacia la cruz. Me acuerdo, hace unos meses tuve que tomar un examen bastante complicado, una certificación. Y lo tenía que tomar ya, y yo estaba solo en mi casa. De hecho, este examen tienen un proctor, ¿se llama proctor en español también? Proctor, un supervisor remoto, te están viendo a través de la cámara. No puedes tener nada en el escritorio, te hacen examinar el cuarto con la cámara. No puedes estornudar casi, no puede venir el perro a molestar, no te puedes parar, no puedes tener teléfonos ahí al lado. Simplemente ya el prepararte para físicamente el lugar ya te pone de nervios. Y hermanos, estudié para este examen como perro. Perdón, el perro no estudia. Estudié como un erudito de Rodas para este examen. Como ratón de biblioteca. Como rata de biblioteca. Estudié muchísimo. Presenté el examen y dije, lo voy a tronar. Ya estaba yo de veras casi con lágrimas en los ojos. Dije, voy a tener que pasar esto otra vez. Y me dan la calificación ahí mismo.
lo pasé. ¿Saben qué, hermanos? Lo pasé. No me fue bien, de hecho, pero ¿saben qué? Estaba yo solo en mi casa y me puse a gritar de gusto. Bueno, sí me oyeron los perros, se fueron a esconder allá atrás. Pero de eso es lo que está hablando el Salmo. Vas a cegar con gritos de júbilo. Haciendo referencia al sufrimiento del proceso, estudiar, desvelarte, memorizar, los nervios, no comer bien. Fueron lágrimas, de veras, lágrimas. Y no es una lágrima tal vez física, pero si en las emociones estás llorándolo. Sí, y las emociones están a flor de piel. Y esto es solo un examen. No les voy a platicar el día que operaron a mi esposa del corazón, que estuvo 7 horas en una operación que debía tardarse 3. Esa es otra historia para otro momento. Pero el punto es este, que cuando oras con la mirada hacia la cruz, tu perspectiva va a ser diferente, y eso es lo que transforma tus lágrimas. Porque ¿sabes qué está detrás de la cruz? ¿Qué está detrás de la cruz? ¿Qué piensan? Vean estos puntos. La misericordia, La gloria. La La gloria. La vida eterna, y es lo que les decía, tenemos esta idea de que la vida eterna en el cristiano es la postdata de nuestra vida acá. Y no es así. Las bodas del Cordero son el plato fuerte de esta vida. Piensen en él. Las bodas del Cordero serán el plato fuerte. La eternidad, la gloria es el plato fuerte. Y les digo, una de las preguntas más comunes que me hacen los jóvenes: pastor, ¿habrá sexo en el cielo? Y yo, Dios mío, pensando. Y si quieren saber la respuesta, vayan al blog y busquen sexo, por favor, ahí sale el blog y ahí contesto la respuesta, pongo la respuesta. Pero estamos pensando mal acerca de la eternidad. No estamos construyendo una eternidad aquí. Exactamente, porque eso es... Me encanta una analogía que pone C.S. Lewis. Dice, el Dios bueno ha desembarcado en este mundo invadido por el mal y está buscando reclamarlo para sí mismo. Y está invitándonos a llegar a venir y participar en esta campaña de invasión del bien en este mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos participando en esta campaña de invitar a esta eternidad a los demás. Pero es difícil porque somos de carne y hueso. Tenemos hambre, sed, frío, necesidades y lágrimas. Pero son lágrimas temporales. Y son lágrimas que el mismo Jesús también derramó. Por eso te entiende. Pero sobre todo quiere que derrames e inviertas esas lágrimas temporales que se transformarán en gozo cuando ves a través de la cruz, y van a resultar, como dice Pablo, en un mayor peso de gloria. Nos ponemos de pie. Bendito Dios. Abba, Padre, Papito, te necesitamos, te necesito. Tengo tal vez lágrimas en mis ojos hoy. Y si soy honesto, a veces no siento que estás conmigo. Pero yo sé que estás ahí en cada momento, porque me has prometido que estas lágrimas serán temporales. Creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que se entregó para que mis lágrimas sean enjugadas por medio de su sangre. Gracias por dejarme saber que no te has quedado en tu trono cuando sufro, sino que me has dado una gloria eterna
que puedo ver más allá de la cruz de Jesús. Y te amamos porque nos amaste primero, te pedimos perdón por dudar de tu salvación, de tu gracia, tu perdón, de tu resurrección, y que cada lágrima que derramamos podamos saborear en ella la gran gloria que nos espera contigo, y que su sabor salado nos recuerde que debemos nosotros mismos ser sal hasta que tú vengas. Señor, amamos tu venida. En Cristo Jesús oramos. Amén.